Entonces, bienvenidos a su tercera clase de geomática. Esta es una continuación de la segunda. En esta clase vamos a ver un poco, vamos a hacer un recuento de qué fue lo que alcanzamos a ver la clase anterior y vamos a ver otros conceptos con respecto a altimetría. Vamos a ver cuáles son los equipos que generalmente utilizamos para realizar las nivelaciones, cuáles son las consideraciones que deberíamos tener, los tipos de nivelación que hay y qué consideraciones deberíamos tener con respecto a realizar este tipo de procedimientos, y pasaremos a hacer un, unos ejercicios que nos darán la base para resolver ejercicios más complejos en esta parte de altimetría. Entonces la idea es que vamos a ir viendo poco a poco cómo resolver ejercicios desde lo más básico hasta lo más complicado. Entonces piénselo como que vamos a ir gateando al principio, después vamos a caminar y ya después vamos a poder correr. Entonces, nada, como para hacer una recapitulación de lo que hicimos, de lo que alcanzamos a ver la vez pasada, hablamos un poco, acuérdense de estas preguntas y ténganlas en su mente para saber cuál es la respuesta a ellas. Recuerden, si quieren tomarle ahí una foto o algo, ténganlas presentes. Entonces, les decía, recuerden estas preguntas que vamos a ir resolviendo paso a paso. Vamos a ir mirando cada una de estas preguntas al final y vamos a responderlas de acuerdo a lo que vayamos viendo en esta clase. Entonces, recuerden que la última clase vimos que teníamos dos tipos de vistas y que en estas vistas podíamos resumir en general lo que vamos a ver en la parte de topografía. Dijimos que si uno mira la vista superior, uno podría decir que si tiene este punto y este punto, puede calcular la distancia entre estos dos puntos, y que si tuviera varios puntos podría calcular el área, ¿cierto? También dijimos que si teníamos este punto y este punto, aquí nosotros podríamos de alguna manera calcular la diferencia de alturas y eso nos daría, o la diferencia de cotas, y eso nos daría la diferencia de altura, ¿sí? Lo mismo desde esta vista lateral izquierda de acá, ¿sí? Entonces, dijimos que en general la topografía plana se puede dividir en dos ramas, la planimetría y la altimetría. La planimetría, aquí vamos a asumir que la Tierra es plana, ¿sí? Que dijimos que esto nos iba a permitir hallar distancias, que nos iba a permitir hallar áreas, y que también utilizaríamos dentro de esta rama lo que van a ser ángulos. Entonces ustedes se fijan en el programa del curso, vamos a ir viendo cada uno de estos componentes a medida que vamos avanzando después de esta parte de altimetría. ¿Listo? Y que por el otro lado teníamos la altimetría, que teníamos en cuenta las diferencias de nivel o de alturas entre distintos puntos del terreno, ¿sí? Y que teníamos tres conceptos básicos: la nivelación, que es la metodología o la operación con la cual medimos las diferencias de nivel. Teníamos el datum, que es nuestro plano de referencia, que generalmente, si dividíamos esto en dos ramas, igual como que generábamos esta división de estos sistemas de referencia en dos, ya los vamos a ver. Y lo que decíamos es que si tenemos un plano de referencia y un punto, la distancia vertical entre el plano y el punto, esta altura la íbamos a llamar la cota. ¿Listo? Bien. Entonces, después hablamos un poco de los sistemas de referencias, que dijimos que hay sistemas de referencias locales y hay sistemas de referencias globales. Los sistemas de referencia local, lo que va a pasar es que nos ayudan a
obtener un plano de referencia, como les mostraba anteriormente, cuando no sabemos exactamente la altura de algún punto con respecto al plano de referencia global, que ya sabemos que es la superficie media del mar, ¿sí? O sea, el nivel del mar. Entonces, si no sabemos algún punto cerca de nuestro levantamiento, la altura de ese punto con respecto al nivel medio del mar, utilizamos un sistema de referencia local, que es tomar un punto y decirle, usted ahora a partir de ese momento va a va a tener una cota 100 o una cota 1000, y recuerden que habíamos dicho que utilizamos 100 o utilizamos 1000 para el hecho de no tener que lidiar con números negativos, porque si tomamos 0, nos va a generar problemas cuando calculemos todas las cotas con las distintas lecturas dentro de la nivelación. ¿Bien? Entonces decíamos que este sistema local tiene la ventaja que es rápido de desarrollar, es decir, yo digo, este punto X es 100 o 1000 y a partir de acá empiezo a generar mi red de nivelación. Vamos a ver qué es una red de nivelación, vamos a ver qué implica que nosotros tengamos un sistema local, que implica que tengamos un sistema global. Lo importante es que siempre, siempre, siempre tengamos una referencia inicial, y a partir de esa referencia inicial nosotros generar nuestro levantamiento, ya sea local, ya sea con un sistema de referencia local o un sistema de referencia global. Bien, entonces decíamos que la principal desventaja de este sistema local es que que al generar los levantamientos con estos sistemas no son comparables, es decir, el 100 de un punto que yo estoy estableciendo aquí en mi cuarto no es el mismo 100 del punto que ustedes puedan establecer en su cuarto, ¿sí? Entonces, o en donde estén mirando esta clase en este momento. Entonces, si ustedes miran a su alrededor, dicen, listo, este punto de allí va a ser 100, ese 100 no va a ser el mismo punto mío, porque ese punto mío, ese punto 100 mío es aquí encima de la mesa donde yo estoy. Entonces, no son comparables, ¿no? Uno no podría decir que globalmente están a la misma cuota esos dos puntos. Bien. Y por otro lado, pues teníamos nuestro sistema de referencia global, entonces, que es una red de puntos que está certificada en el IGAC, que tiene una altura sobre el nivel medio del mar determinada, que uno puede certificar esos puntos con GPS de alta precisión, que vamos a ver cómo se hace eso o cómo en realidad actúan los equipos para poder desarrollar eso. Lo vamos a ver en nuestra clase de GPS. Y muy importante es que este sistema de referencia global nos permite comparar diferentes nivelaciones, porque sabemos que hay un plano de referencia completo o general con el que podemos decir que la cota, digamos que mi cota de mi mesa en este momento es 623 y la cota del punto que ustedes seleccionaron va a ser 2560, ¿sí? Entonces vamos a poder compararlos porque estamos con respecto a un nivel, nos estamos referenciando al nivel del mar. Bien, sabiendo esto, lo primero que necesitamos saber es que la altimetría la podemos realizar con diferentes herramientas. Bien, entonces esas herramientas en general uno las puede escoger de acuerdo con 3 criterios. Yo les pondría un cuarto, pero depende cuándo es aplicable ese cuarto. Pero en principio, uno podría decir que uno selecciona cada uno de estos elementos de acuerdo a 3 criterios. El primer criterio es el costo del elemento. Entonces, aquí en la diapositiva ustedes ven 3 equipos que les permiten realizar nivelación. El primero son los niveles, el segundo son las estaciones totales y el de la derecha, el tercero, son los GPS de alta precisión. El costo
más o menos, si ustedes averiguan en el mercado más o menos estos equipos, pueden ver que el nivel más o menos les cuesta unos 30-35 millones, las estaciones totales alrededor de 90 y los GPS alrededor de 150 millones, más o menos, dependiendo de la marca y de la referencia. Entonces, ahora, si uno se fuera como en términos de dinero, uno diría, bueno, listo, entonces me voy con el más barato, ¿cierto? Ahora, el más barato no necesariamente es el que sea más efectivo para tomar muchos puntos. Entonces, si ustedes quieren hacer un circuito en un área determinada que no es muy extensa, entonces ustedes podrían decir, listo, utilizo un nivel o una estación total, ¿sí? O no tengo mucho tiempo y necesito tomar puntos rápidos, pero no requiero tanta precisión, entonces me voy a ir con el GPS de alta precisión, que aunque se llama GPS de alta precisión, esa alta precisión en términos de alturas no es tan preciso como quisiéramos. Estamos hablando que los niveles nos miden a una precisión milimétrica, las estaciones totales también a una precisión milimétrica, pero los GPS de alta precisión a una precisión centimétrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en principio podríamos decir, bueno, entonces aquí los candidatos a ser los mejores equipos para generar estos levantamientos están entre el nivel y la estación total, si requerimos una precisión alta, es decir, una precisión milimétrica. Entonces, sabiendo esto, uno dice, bueno, ¿qué criterio utilizo para seleccionar el nivel o la estación total? Entonces, si yo quisiera generar o quiero hacer un levantamiento, un circuito de nivelación de forma rápida, la mejor forma de hacerlo es con el nivel. ¿Por qué? Porque las armadas de los niveles es mucho más rápida que las estaciones totales. Y esto espero que lo comprendan un poco más a medida que vayamos avanzando en las clases, pero por el momento quisiera que me creyeran en que los niveles son mucho más rápidos y generan un levantamiento de datos de manera más rápida que las estaciones totales. Por supuesto, el equipo que genera puntos más rápidos es el GPS de alta precisión. Lo que pasa es que la precisión, recuerden, del GPS en alturas es mucho menor. Bien, entonces tenemos tres criterios, ¿sí? Que son el costo, el tiempo disponible y la precisión requerida. Bien, entonces también yo pondría un cuarto, pero entonces ese cuarto va relacionado con el segundo, que es como la extensión en que ustedes quieren realizar ese levantamiento. Bien, todo el mundo tiene claro la diferencia entre los tres criterios que deberíamos utilizar para seleccionar el equipo apropiado en altimetría. Les voy a pedir que con un botoncito sí, ahí en participantes pueden votar sí y no. Si me dicen sí, continúo, si no, vuelvo a repetir esta parte. Orlando, te hago una pregunta. ¿Cuánto fue el Sí. precio que dijiste sobre los GPS? Los GPS, dependiendo de la referencia, porque pues hay unos que son más caros, otros que son más baratos, pueden estar entre 90 y 150 millones. Ah, ok. O sea, al igual que las estaciones también están como entre 90, más o menos, ¿no? Las estaciones pueden estar entre 70 y 90 millones. Ah, listo, Y vale, los gracias. niveles sí hacia 30 más o menos. Bien. Los demás, tengo 12 votos por el sí. Quisiera saber los demás si no les dé pena si no entendieron, lo puedo volver a repetir, no hay ningún problema, no se preocupen. Listo. Es más fácil si en la ventana de participantes hay varios botoncitos, entonces
Hay un sí, hay un no, hay un dice que go slower, go faster. Entonces ahí es más fácil votar, ¿bien? Para que no tengan que ponerse a escribir. Listo, entonces tengo mayoría, entonces vamos a seguir. Entonces teniendo en cuenta, antes, ¿alguien tiene alguna otra duda? No, bueno, bien. Entonces, teniendo en cuenta que ya dijimos cuáles son los tipos de los equipos que, los tipos de equipo que podemos utilizar para hacer las mediciones, yo quisiera que miráramos el más común. Y el más común son las miras, son los niveles. Este es el nivel, ¿cierto? Y este nivel va acompañado de ciertos elementos que van a ser indispensables para hacer los levantamientos. La mira es una de ellas. La mira es un instrumento de apoyo que permite que en términos prácticos, si ustedes la ven, es como una regla gigante. Entonces, esa regla gigante va a generar que yo, desde el equipo, genere una lectura a esa mira y pueda obtener un valor, ¿cierto? Un valor que me di con mi regla gigante. Entonces, muchas veces ustedes les van a decir, es que la regla gigante, no sé qué, es que la regla gigante, tal otra cosa, es que la regla gigante, etcétera, etcétera. Bueno, no es una regla gigante, es la regla gigante, el término regla gigante, yo se los pongo es como para que se imaginen la función de la mira, pero el nombre específico es la mira. Entonces, cuando ustedes se encuentren con la mira, van a poder ver varias cosas. Entonces, van a poder encontrar miras como estas que tienen unas es marcadas y otras que van a ser como un código de barras. Y esto obedece al tipo de equipo o al tipo de nivel que están utilizando para hacer las mediciones. Pero lo más importante es que de la mira ustedes van a obtener 3 lecturas. Siempre que utilicen un nivel óptico o un nivel automático o un nivel digital. ¿Listo? Entonces, fíjense que en la parte de aquí de la derecha, voy a poner el puntero. En esta parte de aquí de la derecha, ustedes van a poder ver cómo es que se vería a través de un nivel. En un nivel ustedes van a poder ver esta cruz, ¿cierto? Esta es cruz. Y van a tener 3 referencias. La de arriba, la del medio y la de abajo. Entonces, esto se va a llamar la vista superior. Esto es la vista media, perdón. La vista media. Y la vista inferior. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes con esta vista superior, la vista media y la vista inferior, pueden hacer o pueden obtener de alguna manera 3 lecturas en estas miras que les van a permitir hacer, primero, controlar errores y segundo, calcular diferencias de alturas a medida que vayan avanzando. ¿Listo? Ténganlo ahí en remojo, lo vamos a ver más adelante para qué nos sirve cada una de esas. Entonces, les decía, hay varios tipos de miras. Entonces acá la forma más fácil de ver todas estas. A ver, listo. Entonces fíjense que en esta figura vamos a poder ver varios tipos de miras. Entonces estos tipos de miras tienen, en general, si ustedes ven esta de acá y esta de acá son similares, lo que pasa es que presentan la información de manera diferente. Pero esta de acá, que ven acá como es como un tipo de código de barras, es una mira especial para los niveles digitales. ¿Y qué es lo que hacen esos niveles digitales? Simplemente con un rayo láser van y miran, generan un rayo láser, hagan de cuenta que es este punto láser que tengo aquí
en la presentación. Entonces ese punto láser cae, digamos, acá en esta barrita, y en esa barrita hay una lectura de una altura. Entonces, él le devuelve al equipo, al nivel, le devuelve esa lectura y en la pantallita va a aparecer. ¿Bien? Entonces, es la consideración con este tipo de miras. ¿Sí? Si usted le da la vuelta a esta mira, van a tener algo como esto. Es decir, esas miras generalmente son dobles porque, pues, ustedes en campo, puede que esos niveles digitales necesitan pilas y ustedes en campo puede que se queden sin pilas o que no les funcionó la pantalla. Puede pasar cualquier tipo de cosas y entonces ustedes necesitan un respaldo. Entonces esos niveles tienen un foco donde ustedes pueden mirar y pueden generar las lecturas en miras como estas o de manera digital con esta mira acá de código de barras. Pero bueno, el otro tipo de miras son estas. Y estas, en general, si ustedes ven, es un poco más claro en esta parte de acá a la derecha, qué es la información que a nosotros nos arroja. Entonces, fíjense que aquí la forma de leer estas miras es muy sencilla. Entonces, fíjense que aquí tenemos un punto, ¿cierto? Y aquí pasa a 2 puntos, ¿bien? Estas miras están por colores para que ustedes cuando estén lejos puedan reconocerlas de una mejor manera y les van dando información para que ustedes puedan obtener las lecturas que necesitan. Entonces, lo primero es el color. Entonces, fíjense que lo segundo es los puntos, ¿sí? Miren, un punto, 2 puntos, ¿eso qué quiere decir? Que es el metro 1 y este es el segundo metro, ¿sí? Si estuviéramos en el metro 0, que va desde 0 hasta 0.99, no tendría puntico, ¿sí? Y sería de color negro. Entonces, fíjense que cada metro vamos cambiando de color, como se ve aquí y aquí, ¿sí? Entonces, estábamos en el metro 1 y ahora pasamos al metro 2. Por supuesto que aquí hacia abajo falta el resto del metro 1 y el metro 0, sino que esto es un solo pedacito de esta mira. Entonces, lo que hacemos es que primero miramos este puntico, el color y el puntico, y sabemos en cuál metro estamos. ¿Listo? Después, miramos los números grandes, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros miramos, ¿cierto? Hicimos algo. Entonces, nuestro nivel cuando miramos nos dio algo como esto, ¿cierto? Algo así, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ir a tratar de hacer es obtener una lectura con respecto a esta línea de acá, que recuerden que es esta misma de acá, esto que les había mostrado. Eso es como ustedes verían a través del nivel, ¿sí? Entonces, lo que empiezan es a buscar primero el metro en el que están, entonces ya sabemos que estamos en el metro 1, ¿cierto? Coma, el número grande nos va a decir el decímetro en el que estamos, entonces 1,6, ¿cierto? Y ahora, fíjense que hay como unas es, ¿cierto? Hay unas es. Entonces, fíjense que acá, esta de acá, es 0, 1, 2, 3, 4. Cada bracito y cada cambio de color en cada bracito nos va a indicar que estamos cambiando de centímetro. Entonces, fíjense acá, esto es 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 y aquí ya pasamos a 170. Fíjense que acá ya pasamos al 7. Entonces, si estuviéramos obteniendo esta lectura o esta vista media, ¿sí? Entonces diríamos que estamos en el metro 1, por este puntico de acá, en el decímetro 6, ¿sí? O sea, 1,60 y empezamos a mirar el centímetro. Entonces aquí esta rayita del medio, la vista media. Entonces esto va a ser 1,68. 68. Pero como queremos lectura al centímetro, digo al milímetro, perdón,
Entonces, aquí en esta parte de acá van a ver la división en milímetros. Entonces ahí ya un poco, este ejemplo se nos vuelve un poco complicado porque no alcanzamos a ver ahí, pero en general ustedes cuando miran a través de el nivel deberían alcanzar a leer ese milímetro. Aquí yo más o menos con lo que veo en esta imagen, que es de alta calidad, voy a decir que es 1681. ¿Bien? Lo mismo, entonces, voy con la superior, ¿sí? Entonces, 1, 7, 1, 7, 4, fíjense que estoy acá en el bracito 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y el milímetro voy a decir que más o menos un 8. Y la inferior, entonces la inferior voy a decir que es 1,61,9. 1,61,9. Algo así. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno podría leer de cada una de ellas. Bien, todos tienen claro por qué, cómo leer esta mira. Con el botoncito sí, me dejan saber si sí o si no, vuelvo a repetir. No hay ningún problema. Listo, bien. Veo que hay gente que de pronto no le quedó claro. Voy a repetirlo rápidamente. Entonces, como les había dicho, nosotros podemos hacer las lecturas de esta mira siguiendo ciertos criterios. El primero es que podemos mirar el color para saber en qué metro estamos. Entonces, cada cambio de metro, es decir, desde 0 a 1, de 1 a 2, ¿cierto? Cada cambio de metro va a haber un cambio de color y en esta mira va a haber un punto adicional. Entonces, lo que pasa es que esos puntos nos ayudan a ubicarnos porque si fuera el metro 3, aquí si hubiese un metro 3, sería rojo también como este porque solo cambia de negro a rojo. Entonces aquí ya era negro, aquí va a ser rojo, pero acá va a ser el metro 3, ¿sí? Entonces, el primer criterio es el color, el segundo, el número de puntos que hay aquí encima del número grande. Entonces, ese número de puntos quiere decir el metro en el que estamos. Entonces, si yo estuviera apuntando mi nivel a esta mira y estuviera tratando de obtener la vista de aquí, que es la vista media, que es la que nos va a servir para obtener las cotas, ténganlo en cuenta, nosotros podríamos ubicar cuál es la lectura de ese. Entonces, la primera, o sea, esta de acá, esta vista media, esta de acá, esta de aquí, ¿sí? Espero que estén viendo mi cursor, sí, ahí se ve. Esta de acá, yo la podría obtener como este valor. ¿Por qué? Porque entonces voy y miro cuántos puntos hay dentro de cuando yo estoy mirando por ahí, en qué punto estoy. Entonces, este punto es un punto. Eso quiere decir que estoy en el metro 1. ¿Bien? Ahora, para saber el decímetro, es decir, este 6, es este mismo 6 de acá, ¿cierto? Porque mi vista media está en 1, 6 y este 8, 1. Entonces, el 8 lo podemos obtener. Fíjense que aquí vamos a tener unas es, ¿cierto? Entonces, esas es, pues uno puede diferenciar bien la e, ¿cierto? Que es esta de acá, como esta de acá, ¿sí? Esa e uno la puede obtener, la puede diferenciar y en el intermedio va a tener unos espacios de otro color. Entonces, cada uno de esos bracitos, el brazo de la E y después el espacio de otro color y después el otro brazo de la E y después el otro color y después el otro brazo de la E nos van a decir en qué centímetro estamos. Entonces, si nosotros empezamos el 6, fíjense que empieza aquí y termina aquí, ¿sí? Entonces, cada brazo, entonces es 1 centímetro. Entonces, cada brazo es 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces estamos en el centímetro 8. Entonces 1 del punto, 6 de este número grande, 8 del centímetro, es decir, estamos como en el espacio 8, desde acá desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, y el 1 lo deberíamos mirar en esta parte de acá, que hay una reglita que marca cada uno de los milímetros. ¿Bien? Entonces ahí obtendríamos esa vista. ¿Listo? 1, 6, 8, 1. ¿Listo? ¿Ya un poco más claro? Entonces, esta mira es muy importante y saber utilizarla es muy importante porque es lo que nos permite generar o calcular todas las diferentes cotas de todos los puntos que necesitemos. Entonces, en general, lo que nosotros vamos a tener es que, recuerden, tenemos 3 lecturas: la vista superior, la vista media y la vista inferior. Y esas 3 lecturas van a ser muy importantes, pero la más importante es la vista media. La vista media, porque esta es la que nos permite calcular cotas. Muchas veces, si uno hace los levantamientos, por ejemplo, con niveles digitales, esos niveles digitales nos permiten, no solo nos van a dar esta vista media, ¿listo? Y esta vista media es la que nos va a permitir hacer todos los cálculos que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces decíamos que esto es un instrumento auxiliar del nivel, ¿sí? Y los niveles, hay 3 tipos: los niveles de mano, los manuales, los automáticos y los digitales. Los niveles de mano son tan pequeños como los que ven en la foto. Es un nivel que es portátil, que por supuesto la precisión de este nivel, uno podría hacer lecturas milimétricas igual. Lo que pasa es que el hecho es que ese nivel, como es de mano, piénselo como si fuera mi lápiz que les estoy mostrando. Entonces algo que yo agarro así, pongo sobre una estaca y empiezo a mirar a través de él. Entonces puede estar desnivelado, puede tener ¿no? un plano totalmente horizontal, y vamos a ver que esto es supremamente importante, obtener un plano horizontal en nuestras mediciones para poder calcular las cotas como deben ser, o las alturas como deben ser. Por otro lado está el nivel automático, que es un nivel donde ustedes van a tener que hacer las lecturas. Entonces fíjense que acá tienen la parte de nivel donde pueden hacer las lecturas. Ustedes miran a través de ese foco y ustedes pueden ver lo que les decía, van a poder ver algo como así. ¿Listo? Entonces, aquí esta parte de acá es muy importante porque es la burbuja o el ojo de pollo. Esa burbuja nos va a decir cuándo el nivel está nivelado, valga la redundancia. Quiere decir que estamos garantizando que el equipo va a estar totalmente horizontal. ¿Bien? Eso es muy importante. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Y el otro es el nivel digital, que son los que tenemos ambos. Este nivel automático y este nivel digital los tenemos en el laboratorio. Lo que pasa es que ahora utilizamos más este nivel digital. ¿Por qué? Porque es un poco más rápido. Porque él lo que hace es que, de nuevo, envía rayos láser y toma la información un poco más rápido, y se reduce el error humano de tener que ir a mirar y decir, uy, esto es 1.60 y pico, ¿sí? 1.681. ¿Y la superior cuánto es? Uy, tanto, ¿sí? Entonces, este nos evita totalmente tener que hacer eso y nos reduce el error humano. Por supuesto que pueden haber otras fuentes de error al realizar estas mediciones, pero esas las vamos a ver en la próxima clase. Bien, entonces, ya en este momento, sabemos cuáles son los conceptos básicos de altimetría. Es decir, ya sabemos qué es un datum, ya sabemos qué es una cota, ya sabemos que hay un método que se llama nivelación para levantar datos. Ya sabemos que hay varios equipos que podemos utilizar.
Sabemos que hay un nivel, hay una estación total, hay un GPS de alta precisión y que tenemos criterios para seleccionar cada uno de ellos. Y que si habláramos específicamente del nivel, que es el equipo más utilizado, tenemos un nivel que debe estar armado sobre un trípode y vamos a tener un instrumento auxiliar que se llama la mira, que es extremadamente útil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora vamos a ver, es con respecto a esa nivelación, esa operación que se llama nivelación, vamos a ver los tipos de nivelaciones que hay y vamos a generar, vamos a tener unos ejercicios que vamos a tener que desarrollar. ¿Bien? Entonces, el primer tipo de nivelación es una nivelación directa. Y esa nivelación directa lo que nos permite es, desde una sola posición, podemos determinar todas las alturas de los puntos que deseamos conocer. Entonces, piensen que ustedes ahí al lado de su silla donde están en este momento, arman un trípode y encima de ese trípode van a poner el nivel. ¿Bien? Que es como más o menos como lo que vemos en esta imagen. Entonces, apenas ustedes arman el nivel, ¿cierto? Y garantizan que el equipo esté nivelado, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el equipo está nivelado, ¿cierto? Estamos garantizando que él va a generar un plano horizontal hacia el lugar donde lo estemos moviendo. ¿Bien? Entonces, es algo como lo que vemos en esta imagen. Esta línea punteada, ¿cierto? Esta de acá, esta línea punteada de acá, es el plano horizontal que nos está generando el nivel. Entonces, el nivel cuando está armado, cuando estamos garantizando que está totalmente nivelado, o sea, totalmente horizontal, él va a generar un plano imaginario, un plano totalmente horizontal imaginario. Entonces, si nosotros supiéramos de alguna manera la altura del equipo, ¿cierto? Nosotros podríamos generar ese plano horizontal, sabríamos en qué distancia está ese plano horizontal, ¿sí? Y a partir de ahí hacer o calcular las alturas de los puntos. Pero más importante es que, por ejemplo, vean, si yo estoy armado en este punto, ¿cierto? En este punto de acá. Y yo conozco ese punto, digamos, que se va a llamar el punto de R de referencia, ¿cierto? Entonces, ese punto de R de referencia, yo sé la altura de este punto de referencia. Ahora, o puedo no saberla y asumo una altura X, ¿cierto? Entonces, yo subo al plano de referencia con la altura del equipo y puedo obtener la cota del punto A, es el punto A, si le resto la lectura de la mira, yo voy y pongo la mira acá en este punto A, y le resto la lectura de esa mira, yo puedo saber la cota en la que está A. ¿Bien? A partir de ese punto donde me estoy armando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese plano de referencia, ese plano imaginario, va a ser un plano de referencia, un plano totalmente horizontal, que nos va a dar la referencia para poder calcular con la mira las diferentes cotas. ¿Bien? No se preocupen, si está un poco difícil de entender esto del plano de referencia, esto de las lecturas de la mira, lo vamos a ver más adelante con los ejercicios, espero que lo puedan entender. Entonces, esto es desde un punto, yo armo en un punto, voy mirando desde ese punto donde estoy armando todos los puntos que pueda desarmar. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes necesitan medir en una extensión, no les va a servir una sola armada, porque probablemente no alcanzan a ver todos los puntos porque hay obstáculos o porque simplemente el punto de inicio y el punto el punto inicial y el punto final van a estar muy lejos y necesitan irse trasladando. Entonces, en este caso, está la nivelación compuesta,
¿sí? Y la nivelación compuesta, en términos prácticos, son varias nivelaciones, una serie de nivelaciones directas, una serie sucesiva de nivelaciones directas, ¿listo? Entonces, nivelación directa compuesta. Entonces, esa nivelación directa compuesta vamos a tener varias armadas, ¿sí? Y a medida que generamos una armada, podemos ir avanzando en el terreno. Entonces, vamos a tener ejemplos como los que se ven aquí, donde empezamos acá y nos vamos avanzando con una armada, vamos a ir avanzando y esos puntos de referencia donde cambiamos cada una de las armadas, se van a llamar puntos de cambio. Entonces, aquí hay varios conceptos que tenemos que empezar a tener en cuenta. Lo primero es, fijémonos en esta figura de la izquierda. Entonces, empezamos en un punto que se llama BM. ¿Qué significa BM? Benchmark. Entonces, benchmark es lo que a nosotros en español nos referimos como un mojón, como una referencia, un punto fijo. Entonces, ese mojón puede ser, en inglés se llama benchmark, o también van a encontrar conceptos o van a encontrar denominaciones asociadas a TBM, que es el Temporary Benchmark, el mojón temporal. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a iniciar o queremos, en este ejemplo, vamos a querer ir desde el benchmark a el punto E. Queremos saber la diferencia de alturas o queremos saber cada una de las cotas de todos estos puntos, del punto A, del punto B, del punto C, del punto D y del punto E. ¿Listo? Entonces, esta es una red de nivelación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros iniciamos en el benchmark y ese punto inicial, nosotros no nos vamos a armar ahí. No nos vamos a armar ahí. ¿Por qué no nos vamos a armar ahí? Porque el hecho de nosotros armarnos ahí nos implica que no podemos tener ese punto como referencia. Entonces, nos armamos más adelantico, ¿cierto? O no encima del punto, sino un poco distante de ese punto. Y lo que hacemos es que ponemos la mira en ese benchmark, armamos el equipo, ¿cierto? Ponemos la mira en el benchmark y generamos una lectura a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese benchmark, nosotros sabemos la altura, ¿sí? Nosotros conocemos la altura de ese punto, ya sea en un sistema local o un sistema global, pero la conocemos. Entonces, digamos que esto es 100, ¿cierto? Ahora, si yo genero esta lectura a la mira, fíjense que va a tener aquí una distancia vertical, porque la mira me va a decir, esto es, digamos que 1.4, ¿cierto? Entonces, yo parto de 100 y sé que este plano de referencia del equipo está a 1.4 metros por encima de ese punto 100. Entonces, si yo quiero subir al plano 100, a este plano que me genera el equipo, cojo esos 100 y le sumo 1.4. ¿Bien? Entonces, ahora ya estoy en el plano. Si yo quiero conocer la altura del punto A, muevo la mira, la pongo en el punto A y genero otra lectura. Entonces ahora me va a decir que es acá 1.53. Entonces para yo hallar el punto, la cota del punto A, le voy a restar esa lectura porque estoy en 100, subo al plano y después bajo con esta lectura y ya sé la cota de A. Ahora, si quiero conocer el C1, ¿cierto? Y esto fíjense que acá va a ser necesario porque si nosotros generamos con esta armada, generamos este plano y este plano no va a alcanzar a leer, por ejemplo, aquí, si pusiéramos la mira aquí, fíjense que no alcanza a leer. Entonces, no alcanza a leer. Entonces, lo que hacemos es que generamos un punto de cambio. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es que generamos un punto, le decimos es un punto de cambio,
Leemos ahí y después, después de que leemos ahí, ya podemos mover el equipo. Entonces, estas tres lecturas, ¿cierto? Son un tipo de vista. Entonces, la primera vista que nosotros hacemos es una vista atrás. ¿Listo? Las vistas que hacemos a puntos que dentro de esa misma nivelación, como estos de acá, ¿sí? Que generamos y que no hacen parte como de puntos de cambio, se llaman vistas intermedias. Vistas intermedias. Y este tipo de vistas donde hacemos los cambios se van a llamar las vistas adelante. ¿Bien? Entonces, estas vistas adelante, vistas atrás, vistas intermedias, vistas adelante van a ser necesarias para poder establecer o para poder desarrollar y generar la red de nivelación o el circuito de nivelación. Me refiero a estos dos conceptos porque no es lo mismo. La red puede empezar en un punto y terminar en otro. El circuito empieza en un punto y termina en el otro. Entonces, depende del levantamiento que estemos generando. Entonces, este tipo de vistas son las que nos permiten ir haciendo los cálculos e ir recolectando la información de manera adecuada. Vamos a ver en los ejercicios cómo se recolecta esta información. Entonces, aquí muy importante. Entonces yo voy a empezar en una vista atrás, ¿cierto? Vista intermedia y vista adelante. Siempre que empiezo un circuito o una red, empiezo en una vista atrás. ¿Bien? Cuando hago cambio, siempre tengo que tener una vista adelante. Entonces, vista atrás, vista intermedia, vista adelante. Después, cuando ya hago una vista adelante, muevo el equipo, ¿cierto? Y en este mismo punto no puedo mover esta mira porque en este punto yo necesito hacer la vista atrás. Entonces esta se va a volver vista atrás, vista intermedia. Pueden haber más de vistas intermedias, vista intermedia, y una vista adelante. ¿Sí? Aquí voy a hacer un cambio. Fíjense que acá tengo dos lecturas. ¿Sí? Esto significa que es un punto de cambio. Entonces voy a hacer la vista atrás, de nuevo acá, vista intermedia, y vista adelante y termino en una vista adelante. Entonces siempre empiezo en una vista atrás y termino en una vista adelante. No se preocupen si en este momento todavía no lo comprenden. La idea es que lo podamos hacer con los ejercicios. ¿Bien? Entonces, conceptos claves en nivelación. Tenemos una red o un circuito de nivelación. Ya hablamos que en una empezamos en un punto y terminamos en otro, y en el circuito es como una carrera. Partimos de un punto y volvemos al mismo punto, ¿sí? Armadas. Armadas es cada vez que yo cambio o muevo el equipo, el nivel. Entonces, esto es una armada, esto otro es una armada y esto otro es otra armada. ¿Bien? Ahora, vista atrás, backside, vista intermedia y vista adelante. Esto lo acabamos de ver y deben tener en cuenta que es totalmente diferente a lo que yo les hablaba de las lecturas que uno obtiene a través del nivel, que son la vista superior, la vista media y la vista inferior. Son diferentes, ¿listo? Son totalmente diferentes porque uno es la lectura como tal. Estas están asociadas a la lectura sobre la mira y estas de acá es dentro del circuito, ¿sí? Bien. Importante, toda nivelación debe empezar en una vista atrás. Se deben tomar todos los puntos intermedios después de una vista atrás. Entonces yo hago mi vista atrás, mido los intermedios y termino esa armada en una vista adelante, que se va a convertir en la próxima vista atrás. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, piensen en este momento
si están en la capacidad de responder estas preguntas en este momento. ¿Cómo se llaman las diferentes vistas que se toman en campo durante la nivelación? Entonces ya sabemos que si estamos hablando de campo, no son las que miramos, las que leemos en el equipo, sino son las otras vistas. Entonces la vista atrás, la vista intermedia y la vista adelante. ¿Bien? Después de hacer una vista adelante, ¿qué muevo? ¿La mira o el nivel? Entonces, lo vemos acá, puse la mira en mi punto inicial, armé mi equipo, ¿cierto? Lectura, vista atrás. Cuando hago la vista atrás, puedo mover la mira, no voy a mover el equipo, no lo voy a mover. Muevo a las intermedias, ¿cierto? Entonces la moví de acá a acá, ¿sí? Tomo la intermedia y después de que leí las intermedias, puedo mover de nuevo la mira, no el equipo, y hago adelante, la vista adelante. ¿Bien? La vista adelante. Cuando hago una vista adelante, ahí no puedo mover la mira, sino debo mover el equipo. ¿Por qué? Porque esto se convierte en un punto de cambio, CP, un change point. Entonces muevo el equipo de acá a acá. ¿Por qué no puedo leer más acá? Porque fíjense que si pongo la mira a la altura que esta trae, con esta lectura, con este plano que estoy generando acá, no alcanzo a leer este punto de acá. ¿Bien? Entonces, la respuesta a esa pregunta, después de hacer una vista adelante que muevo la mira o el nivel, en este caso, muevo el nivel. ¿Listo? De acuerdo al libro, ¿qué significa TBM? Ya les dije, Temporary Benchmark. Al hacer la nivelación, cuando muevo el nivel, debo estar seguro que el nivel esté ubicado con respecto al suelo siempre a la misma altura. No necesariamente. No necesariamente pueden estar a diferentes alturas. Lo que sí es que dentro de todas las lecturas que yo haga, siempre debe estar en la misma altura. Es decir, si lo arman, ya debe permanecer en esa altura porque si no, si se mueve, si se cambia la altura, va a cambiar la altura del plano imaginario que le está creando y entonces nos va a dañar las medidas. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles métodos existen para calcular las cotas? Lo vamos a ver a continuación. ¿Y cuáles son los equipos que podríamos utilizar en altimetría? Ya lo sabemos, nivel, GPS o estación total. Y la nivelación se puede solo hacer de tal forma que las posiciones donde ubique el nivel estén alineadas horizontalmente, B, en cualquier sentido horizontal y vertical, y todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Se las voy a dejar ahí para que la piensen y me lo digan al final de la clase. Bien, entonces vamos a empezar con los primeros ejercicios. ¿Listo? Entonces, ejercicio número 1. Calcule la diferencia de altura entre dos puntos. Si tienen una mira y un nivel, ¿cierto? ¿Cómo harían para medir la diferencia de altura entre el punto A y el punto B? Bien, entonces les voy a enviar a unos grupos para que lo discutan por 2 minutos y lo vemos aquí. Porfa, discútanlo un momentico. ¿Cómo harían si les doy una mira y un nivel para calcular la diferencia de altura entre el punto A y el punto B? Bueno, ¿listo? Entonces ahí ya les mandé a los grupos. Vamos a realizar este ejercicio para que podamos ir como incorporando el concepto de cómo hacer estas mediciones de alturas teniendo el nivel. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros queremos calcular esta diferencia de altura que hay entre el punto A y el punto B. Y yo les he dado una mira y un nivel. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero, el paso 1, a ver, voy a anotar aquí. El paso 1 es armar
el nivel. ¿Listo? Entonces voy a armar el nivel. Esa armada del nivel, ¿dónde debería ser? Cuando yo me fui a uno de los grupos, yo les dije a su compañero que la mejor ubicación de ese nivel es en la mitad entre el punto A y el punto B. Entonces, esa mejor ubicación, que es en la mitad, es porque si yo armo acá, fíjense que voy a poder hacer mi plano horizontal, que va a ser algo como esto, ¿cierto? Armo mi equipo y ya tengo mi plano horizontal. Entonces puedo ir a ubicar las miras en los diferentes puntos. Entonces, si yo lo pusiera aquí, necesariamente necesitaría saber cuál es la altura de este nivel, ¿sí?, sobre el piso, porque sobre el terreno, porque voy a necesitar restársela para volver al punto B, y no siempre tenemos a la mano, o pues sí lo deberíamos tener, pero es un poco más engorroso siempre medir la altura del equipo. Entonces, digamos que no lo queremos hacer, entonces por eso lo ponemos en la mitad. Entonces, siempre deberíamos garantizar, para minimizar errores, que lo vamos a ver en la próxima clase, que esta distancia entre el equipo y un punto y el equipo y el otro punto esté asociada a la misma distancia. Entonces, esta distancia de acá debería ser siempre la misma, porque eso nos permite cancelar unos errores que se dan en las mediciones. Entonces, les decía, armamos primero el equipo. Entonces, primero, equipo. Segundo, tenemos que vamos a poner nuestra mira en el punto A. Vamos y ponemos la mira en el punto A y generamos la medición. Eso nos va a dar 1.623. ¿Listo? Esto es una vista atrás. ¿Bien? Una vista atrás porque es la primera vista, siempre va a ser una vista atrás. Entonces, la vista atrás y después vamos a medir al punto B. No tenemos puntos intermedios. Entonces, vamos a ir a medir al punto B y lo que hacemos es mover la mira, es decir, la vamos a correr de A a B. Entonces, la tenemos y movemos la mira a B. Bien. Entonces, con el equipo que no lo hemos movido, lo mantenemos siempre a la misma altura, hacemos la segunda lectura y nos va a dar que es 1.387. Bien. Entonces, ¿cómo calculo la diferencia de alturas? Entonces, la vista atrás menos la vista adelante nos va a dar la diferencia de alturas. Entonces, en este caso, justo en este caso, no necesariamente tenemos que tener la altura de referencia en A o en B, ¿cierto? Simplemente lo que hacemos es coger la vista atrás, le restamos la vista adelante, ¿cierto? 1.623 menos 1.387 y nos va a dar que la diferencia de altura entre el punto A y el punto B es 0.236. ¿Listo? ¿Está claro cómo calcular esta diferencia de altura? Con el botoncito sí, me pueden decir si les quedó claro o no. ¿Sí? ¿Si les quedó claro? No, si no les quedó claro. Y repetimos. Súper. Gracias. Entonces, rápidamente, antes de terminar la clase, vamos a ver el ejercicio 2. Entonces, ahora, supongan que quieren medir del punto A al punto B. Le estoy dando la referencia del punto A, que es 100 metros sobre el nivel del mar, y les pregunto, si tienen una mira de un nivel, ¿cómo harían para medir la diferencia de altura entre el punto A y el punto B? Ahora, si se fijan, yo no puedo hacer igual que el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque en una sola armada no voy a alcanzar a hacer todas las lecturas que necesito. Si yo pongo probablemente el equipo acá, ¿sí? Probablemente la mira aquí no me alcance, ¿cierto? Porque es muy alto. O acá tampoco, fíjense, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo necesitaría hacer varias armadas. ¿Bien? Entonces, si necesito hacer varias armadas, lo que hago es que primero ubico mi nivel,
Acuérdense, primer paso, armar nivel. Bien. Entonces, tomo una vista atrás. Vista atrás. Esta es mi vista atrás. Porque siempre la primera vista es vista atrás. ¿Listo? Tomo mi vista atrás. Después muevo la mira a mi otro punto. Y hago una vista adelante. Bien. Una vista adelante. Ahora, ¿cómo hice una vista adelante? ¿Qué muevo? ¿El nivel o la mira? Respóndanse ustedes. Muevo el nivel. Listo, mueven el nivel. Armaron el nivel de nuevo. Y en esa misma vista adelante van a tomar una vista atrás. ¿Bien? Toman la vista atrás. Mueven la mira porque ya tomaron la vista atrás. Y la ponen en B y toman una vista adelante. ¿Listo? Vista adelante. ¿Bien? Entonces, esto en términos prácticos, ¿qué es? Yo empiezo, esto se va a llamar el CP1. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una mini cartera aquí. Entonces, vamos a tener que el punto A, el CP1 y el punto B. Si uno lo quisiera aquí tener, uno divide esto en varias columnas. La vista atrás, la vista intermedia y la vista adelante. Entonces, esto es lo que como uno consigna los datos generalmente. Esto se hace una tablita. Yo lo estoy aquí haciendo a mano, entonces es un poco difícil. Entonces, voy a ponerle aquí varios nombres. Esto va a ser alfa, gamma y delta. ¿Listo? Entonces, la vista atrás, la primera vista atrás en A, entonces es 1.851, que es alfa. ¿Listo? Vista intermedia no tengo. Y en CP1 hice una vista adelante que voy a llamar beta. ¿Listo? Después moví el equipo, dejé la mira en este punto y generé la lectura de vista atrás en CP1. Y esa vista atrás es esta de acá. Y en B, una vista adelante que es delta. ¿Bien? Así es que se consignan los datos más o menos. Ahora, con esos datos yo puedo calcular la diferencia de alturas. Entonces, tengo mi referencia en 100, le sumo la vista atrás, ¿sí? Que es 1.851. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaba en 100, ahora subo al plano horizontal de referencia de mi primera armada, que es 100 más 1.851, es decir, 101.851. Esa altura, 101.851, es la altura de mi plano de referencia horizontal. Y después, para saber la altura del punto del CP1, lo que hago es que me traslado por ese plano horizontal y después le resto ese 1.275. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago esto, estoy en la cota del punto CP1. Ahora, 2 minutos para terminar. Entonces, ya estoy en CP1, ya sé la cota del CP1 y para irme a la cota de B, entonces, ¿qué hago? Esto que es la cota de CP1, hasta acá, le sumo la nueva lectura de la vista atrás, entonces ya quedo en el nuevo plano, ¿sí? Me voy por el plano y después resto la lectura que hice en vista adelante en el punto B. Entonces, aquí, con esto, subo al plano y con esto bajo a la altura del punto B y me da que la altura de la cota del punto B es 99.425. ¿Listo? Bien. Entonces, les propongo que dejemos hasta acá. En la próxima clase vamos a ver una serie de ejercicios, vamos a hablar un poco de las fuentes de error y generalmente lo que hacemos es empezar con el taller. Entonces, les recomiendo que le vayan echando una mirada a estos ejercicios para que podamos ir empezándolo a hacer. ¿Bien? Bueno, entonces les agradezco muchísimo por venir.
por asistir a la clase.